Hemos tenido una reunión de trabajo como Chile Vamos, junto con el presidente Piñera, junto con el ministro Delgado, el ministro Del Olio. Una reunión de trabajo donde para Chile Vamos es muy importante hacerse cargo del momento social, del momento político que se vive en nuestro país. Necesitamos que la política esté a la altura del momento que está viviendo Chile hoy día. Y ciertamente hemos reflexionado de que da lo mismo a estas alturas quizás buscar responsabilidades, pero no lo ha estado en muchas ocasiones. Chile hoy día ve como su clase política no logra ponerse de acuerdo en cómo llegar de manera más directa, más eficiente a aquellas personas a las cuales las ayudas del gobierno no les han llegado. En un par de semanas más, en unos pocos días más en realidad, se comienzan a pagar beneficios a un potencial de 15 millones de chilenos. Esto es algo inédito, es algo que para nosotros es muy relevante, que significa la profundización del ingreso familiar de emergencia, que significa el incremento del bono de la clase media. Y nosotros hoy día también vinimos, entre otras cosas, a plantearle al presidente Piñera de que hay algunas personas, un umbral de personas, fundamentalmente del quinto quintil, clase media alta, que no han sido receptores de beneficios del Estado. En esta reunión de trabajo hemos abordado diversas maneras de cómo llegar a ellos. Creemos que la confusión que muchas veces se ha instalado en nuestra clase política y que eso además ha permeado en la ciudadanía, que no ha tenido la capacidad de entender la magnitud de los beneficios que se están entregando, ha hecho también que muchas veces no se hayan sentido escuchados, que muchas veces hayan sentido que la clase política de golpe a golpe en el Congreso, de combo a combo, de quien le pega de alguna manera el empellón más fuerte al opositor. Creemos que es momento de acuerdo, creemos que es momento, y para nosotros la coalición de Chile Vamos es muy importante como eje, como un apoyo a la labor política que tiene que hacer el gobierno. No son momentos fáciles para la política, son momentos donde la oposición en el Parlamento impulsa acusaciones constitucionales que a nuestro juicio rayan en el autoritarismo. Con amenazas por el ejercicio de facultades legales que tiene el presidente de la República, y que creemos que con más diálogo, con la posibilidad de construir acuerdos que beneficien fundamentalmente a nuestros compatriotas, podemos llegar y estar a la altura de lo que exige el país en un momento como el que estamos viviendo. Mira, la situación del retiro de fondos de pensiones está hoy día bastante en el plano más judicial, que obviamente tiene implicancias políticas. Para nadie es un misterio que ha sido el gran tema político del último año en nuestro país. Y desde esa perspectiva nos parece que hoy día, mientras esto está en el plano jurídico, judicial, tenemos que dejarlo en ese plano, esperando obviamente cuáles son las consecuencias políticas que esto va a tener. Lo importante y lo que hay que resaltar es que las ayudas que se están logrando a través del ingreso familiar de emergencia y a través del bono de la clase media tienen una profundidad y un alcance mayor que las que se logran con el tercer retiro. Diputado, buenas noches. Por acá. Hola, veo mucho, pero... No hay problema. Solo consultar si ustedes tuvieron una propuesta que pusieron sobre la mesa, ¿qué salida ven a esta situación que se está dando, donde hay muchas personas que se están quedando sin beneficios y ayuda social? Bueno, fue una reunión de trabajo donde justamente el eje que usted plantea de personas que se están quedando fuera de las ayudas del Estado fue nuestro foco de preocupación principal. Nosotros esperamos que ningún chileno que necesita de la ayuda del Estado hoy día se quede sin una ayuda, sin un beneficio. Estamos trabajando en esto, hay una propuesta que se tiene que construir, nosotros esperamos en los próximos días, y para eso la política tiene que estar a la altura. La política, y lo digo con un sentido de autocrítica, acá es súper fácil echarle la culpa solamente a una oposición que efectivamente ha sido intransigente, que efectivamente, reconociendo ellos mismos que, por ejemplo, la política de los retiros es una mala política pública, al final terminan empujando las situaciones hasta dificultades de negociación y de hacer política. Nosotros creemos que nosotros también hemos sido, de alguna manera, también podemos estar al debe en hacer más política. Por eso hoy día en el Senado, acá está el senador Proens, nuestros senadores Cast, el senador Coloma,
están trabajando también en el Senado de cara también a lograr acuerdos en lo que dice relación con mejorar los beneficios que está entregando hoy día el Estado de Chile. Diputado, pero eso contempla, por ejemplo, un bono universal. ¿A qué porcentaje de personas podría llegar y cuándo ya podría estar concretamente este anuncio? Mira, hoy día justamente lo que tú planteas es parte de las conversaciones que hemos tenido en esta reunión de trabajo. Cuando tú estás llegando en las próximas semanas a 15 millones de personas, estás bastante cercano a la universalidad. Tiene un universo de cerca de 3 millones y tanto de personas a las que no han accedido a ayudas del Estado, y hay que identificar a esas personas y hay que encontrar la herramienta más adecuada para llegar a esas personas, y obviamente también la cuestión financiera, la posibilidad de financiar esas ayudas económicas, que también no puede estar ajeno a la discusión que tengamos sobre esta materia. Ahí tenemos al presidente de la UDI, Javier Macaya, el diputado Macaya. O sea que lo que no habíamos entendido es que los beneficios son extraordinarios. La ayuda está ahí, solo que no sabemos cómo leerla. O sea, es el mundo al revés. Yo de verdad lo vi 2 veces. Esta es tercera vez que veo esas mismas declaraciones. Y Yarna parece ser sacado de otro planeta, del mundo al revés. Bueno, desde el punto de vista técnico muestra cuál es la distorsión de la focalización, porque dice, estamos acercándonos cada vez más al universal, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero tenemos que identificar con qué instrumentos llegamos a qué segmento. Entonces, no comprende que en Chile existe una vulnerabilidad generalizada y que al primer traspié, desde luego y con mayor razón una pandemia y una crisis social como la que tenemos, todos caen. 2,5 millones cayeron según el informe del Fondo Monetario Internacional en vulnerabilidad. Sí. Pero la metodología del Fondo Monetario es vulnerabilidad según ingreso, y sabemos que hay una serie de carencias de acceso a prestaciones fundamentales que sin ingresos dejan de existir. Entonces, el otro argumento es, ustedes están yendo al extremo de tensionar la situación con una acusación constitucional. Bueno, ir al Tribunal Constitucional también es el extremo para tensionar la situación. Ambos son herramientas consideradas en la Constitución y los respectivos poderes tienen la facultad de acudir a ellas. Entonces, si tú reclamas que la acusación constitucional es una situación extrema para tensionar, no recurras al otro extremo, que es el Tribunal Constitucional. Y fíjate que respecto del debate que se está dando para invocar alguna de las causales que contempla la Constitución, la verdad es que causal para destituir o acusar constitucionalmente al presidente de la República, hay una gran, que es comprometer gravemente el honor y la seguridad. Sí. La seguridad de la nación. Y la seguridad de la nación es la seguridad de los nacionales. Si tú expones a los nacionales a enfermarse, a vivir crisis social y por lo tanto no poder cuidarse, a pesar de que la autoridad y el Estado te están mandando a encerrarte, ¿no estás poniendo en peligro la seguridad de los nacionales y las nacionales? Entonces, si es por cumplir la Constitución y las leyes, todos los caminos pueden llegar a eso. El punto es no saltarse la política, porque la política es el diálogo, es escuchar y entender, y sobre todo, es saber asumir cuando no tienes relación de fuerza. Entonces, ¿cómo no se va a dar cuenta el presidente que no tiene ni siquiera su propia coalición apoyándola y que está, por lo tanto, encaminando a la política y al país a este despeñadero? Al punto que finalmente es sustituido, porque genera este tremendo vacío de poder, y es sustituido en sus funciones, en la conducción, en el encarrilamiento de este debate, por otro poder del Estado, que es el Parlamento. Claro. El presidencialismo de alguna manera ha perdido todo poder, toda influencia en nuestro país en los últimos meses, y uno ve que el presidente, como decía la diputada Sepúlveda, se ha ido atrincherando, se ha ido quedando solo, y después van los presidentes de Chile Vamos, los timoneles de Chile Vamos, y salen a hacer esta declaración, pero esa misma declaración habría que presentársela al senador Moreira, habría que presentársela al senador Chaguán. Perdón, yo creo que los senadores de Chile Vamos que votaron en contra del gobierno. O sea, de hecho, el presidente de la UDI debería decirle a quienes conforman su partido que votaron a favor de este 3%, porque él habla de la oposición. Claro. A mí me gustaría que el presidente de la UDI transparentara, porque el mea culpa que hizo es el mea culpa más cantinflero que he visto el último tiempo. Así como, sí, mire, bueno, nosotros también puede ser que en algún grado mínimo, pero muy tengamos algo de responsabilidad. Perdónenme, acá todos los políticos tienen algo de responsabilidad de no haber sido capaces de llegar a un gran acuerdo en donde la gente pueda quedarse en sus casas, en donde la gente pueda hacer la cuarentena que le manda el Estado para cuidarse frente a una pandemia. Insisto con la cifra, cuando 7 de cada 10 chilenos tuvieron cambios en sus condiciones laborales, como reducción de salario o de jornada laboral,
Esto, ¿cómo lo va a focalizar el gobierno? Como decía Yasna, acá estamos hablando de muchísima gente, mucha gente. Entonces, cuando estás frente a estas cifras que son mandadas a hacer un estudio de tu propio gobierno, claro. O sea, ¿hasta cuándo vendemos eufemismo? Como que estamos en una mesa de trabajo. ¿Qué mesa de trabajo? Nos llamaron de urgencia. Los llamaron de urgencia después de lo que pasó con el Senado. Entonces, yo no sé, alcalde, si vamos a llegar a algún buen puerto, si no se cede, si no se pone a la gente primero. Acá las personas, los chilenos son lo primero. Los réditos políticos, los partidos y todo el resto viene en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Bueno, yo creo que cuando la política fracasa porque los actores políticos olvidaron que el centro de la acción política en el territorio son los ciudadanos. Y por lo tanto empiezan a estructurar y superestructurar discusiones que en definitiva no tienen mayor credibilidad en la población, dado que son discusiones estériles que no llevan a muchos acuerdos. Ahora, yo creo que ciertamente, de acuerdo a lo que han señalado usted y Alejandra también, aquí hay un fracaso de la política. Aquí hay dos actores que deben necesariamente, si actúan políticamente, centrando su actuar en los ciudadanos, resolver un impasse que está provocando aún más tensión en los ciudadanos que las que ya tienen. En segundo lugar, yo tengo esperanza que en algún momento, después de la votación que se vaya a dar aquí, que sea nuevamente un mazazo al gobierno, el presidente finalmente entienda que la peor jugada es la de ir al tribunal, porque es una derrota doble. Si llega a ganar, la gente se va a levantar. Si llega a perder, le van a decir, viste, te equivocaste. Entonces, el que le recomendó, el que le sugirió, o si él mismo tomó la decisión de ir al Tribunal Constitucional, era una jugada de partida fracasada. En tercer lugar, yo creo que hay que ser súper claro también. Aquí hemos hablado harto de política y el abandono que están haciendo los parlamentarios de derecha de su gobierno responde al sálvese quien pueda, el barco se está hundiendo. No es que estén renunciando a sus convicciones ni que estén pensando en los ciudadanos. Yo más bien creo que el haber defendido hasta el final al gobierno y cuando ya ven que el gobierno se empieza a hundir, empiezan a hacer declaraciones de buena intención, a rezar y a hacer todo eso. Pero no todos, porque hay muchos que han sido consecuentes en el primero, desde segundo y tercer retiro. O sea, hay varios que desde el día 1 le dijeron al gobierno, no los vamos a apañar en esta situación. Mire, alcalde, deme un segundo porque está Javier Macaya precisamente hablando en el Congreso. No es exigirle al gobierno que no haga uso de sus facultades, sino que tenemos una discusión previsional pendiente hace 15 años en el Parlamento, que hoy día está en una comisión mixta. Miremos esa oportunidad. Los mejores momentos de nuestro país, presidente, se dan cuando Chile se une detrás de una causa. La política tiene el deber de conversar, de ponerse de acuerdo y de estar a la altura de las exigencias actuales. Lo binario, lo polarizado, lo blanco y negro, lo único que genera, obviamente, es que sigamos hundiéndonos en el fango de la impopularidad y yo creo que tenemos una oportunidad para, en un año donde las pulsiones de la sociedad que han estado muy intensas y se van a canalizar a través de distintos procesos electorales. Hay 5 elecciones en los próximos 7 meses. Estemos a la altura, pongámonos de acuerdo en los temas que son importantes. Ciertamente el tema de los retiros es algo que tenemos que ser capaces de verlo en una institucionalidad de acuerdo al Estado de Derecho, de acuerdo a la Constitución y probablemente permanentes con las orillas a situaciones tributarias que correspondan, pero no de esta manera. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra a don Juan Santana, posteriormente a don Miguel Ángel Calixto y terminaríamos con Fidel Espinosa. Diputado Santana. Está pasando en vivo, están alrededor de las 5 de la tarde, ya van a votar los diputados en el último trámite en el Congreso respecto al tercer retiro del 10%. Durante toda nuestra transmisión vamos a estar yendo y viniendo para mostrarles lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Bueno, el diputado Macaya insiste con que vienen 5 elecciones, con que esto, claro. Pero ¿en qué momento hablamos de la gente? Sí, ¿en qué momento hablamos realmente, Yasna, de lo que está viviendo la ciudadanía y por qué necesita su tercer retiro? Bueno, eso no ha estado nunca sobre la mesa del gobierno, al parecer, porque detrás de estas estadísticas que son súper mañosas, no está solamente el cuentagotas, sino que hay una falta de
comprensión respecto a lo que significa que le dijiste a la ciudadanía que tenemos un país próspero, desarrollado, con casi $30.000 per cápita de ingreso, y sin embargo al momento de la peor crisis no eres capaz de responder. ¿Por qué? Porque hay una visión ideológica detrás de la manera en que respondes a las crisis. Porque la conversación en todos los países del mundo hoy día, y en los desarrollados desde luego, y en Estados Unidos al que miramos tanto también, es que en la medida en que tengas espalda fiscal para responderle a los ciudadanos, tienes que hacerlo. En Estados Unidos Donald Trump, no Biden, Trump, firmó cheques y los tiró prácticamente en helicóptero. Es una metáfora para decir no hizo ninguna focalización. Y eso es lo que necesitamos en Chile, y se lo han dicho de todas las maneras posibles, todos los sectores posibles, incluso el partido más importante de la alianza de gobierno, que es Renovación Nacional. Si ese es el partido fuerte y poderoso dentro del gobierno, entonces si tú no escuchas ni siquiera a tu partido de base, al que tiene una bancada con 36 diputados en el Parlamento, ¿cómo vas a poder gobernar si aquí hay una crisis tremendamente mal gestionada y que ha agudizado la crisis que ya es sanitaria y social y económica? Esto viene de alguna manera a reforzar esa idea, ese concepto, Yanna, de que no es Chile Vamos el que gobierna, no son los partidos de Chile Vamos, sino que es el piñerismo. O sea, focalizado principalmente en la figura del presidente, en donde él hace básicamente lo que él cree, lo que él quiere, lo que él define y decide. No se ciñe a lo que los partidos le puedan ir direccionando, a lo que sus diputados... Si la diputada Sepúlveda tiene razón, aquí hay un acuerdo prácticamente transversal del mundo político, pero es el presidente el que se obstina tosudamente a la idea de recurrir al TC y de frenar esto. Él responde a su propio principio y nada más. O sea, es que además, efectivamente, los retiros del 10% son una muy mala política, no solo porque hacen recaer todo el costo de la crisis en las personas y en sus pensiones futuras, sino porque además es más caro para el gobierno. Sí, la reticencia a esto se basa en que las personas pensionadas que se van a ver sin sus fondos individuales no van a tener cómo. Y por lo tanto el Estado va a tener que ir en ayuda a través de la pensión básica solidaria. En Chile existe ese mecanismo para las personas que no reúnen los fondos necesarios de capitalización para sus jubilaciones. Pero hacerlo con prescindencia de toda la rentabilidad que se supone van a tener esos fondos previsionales en el tiempo que resta de cada persona para el momento de su jubilación, significa encarecer mucho más el costo de esto. Y el Estado va a tener que responder en algún minuto. Si tampoco puede dejar a los adultos mayores sin ningún recurso para pensiones después de que hayan sacado estos 3 retiros, y lo que temen además es que venga un cuarto. Entonces sí, es más caro. Entonces el objetivo de ahorrarle recursos al gobierno, de no incurrir en mayor endeudamiento, de evitar el mayor déficit, finalmente le va a significar más déficit, más endeudamiento, más reforma tributaria, o sea, todo lo contrario de lo que se está proponiendo. O sea, es como del manual. ¿Cómo logras tu peor escenario? Claro. Enemistándote con todos y sobre la base de impopularidad, falta de mayoría parlamentaria, ensimismamiento. El otro día escuché una metáfora bien interesante, que a lo mejor no es metáfora, a lo mejor existe entre los psicólogos, el síndrome del búnker. A ver, ¿cómo es? Es que es tan incomprensible el empecinamiento del presidente que ni siquiera alcanza todos sus minutos, porque esta semana a través de esta carta supimos que la ministra Rubilar no apoya esta estrategia. Bueno, entonces, si tú no escuchas a tu alianza de gobierno, no escuchas ni siquiera a tus propios ministros, y estás encerrado con tu jefe de asesores del segundo piso, Cristian Larroulet, claro, estás sometido a un búnker en que todas las personas que están dentro de ese búnker, encerradas, sin acceso a la realidad, se convencen de lo mismo y empiezan a reforzar sus propios distorsiones de la realidad, y por lo tanto se van reforzando en esa distorsión. Sí, pero ahí yo insisto en un punto que lo vengo diciendo toda la semana, porque muchos han hablado del rol de Cristian Larroulet como asesor del presidente Piñera, pero la gente que votó por Sebastián Piñera, no por Cristian Larroulet. Él no estaba en la papeleta, y quien tiene que darle la garantía y cumplirle a los votantes que le dieron su confianza es el presidente, es Sebastián Piñera. Entonces, más de la teoría del búnker, pero alguien le tiene que decir, oiga, mire lo que está pasando en el país, pues alguien lo tiene que sacar del búnker. Sí, o sea, él fue elegido para gobernar a los chilenos, no para gobernar la semejanza de Cristian Larroulet. Y ahí nos enfrentamos en todo un discurso que finalmente hoy día no hay tiempo, porque cuando es viernes a las 4:19, seguimos un país completo en ascuas. Mientras estamos viendo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, finalmente la gente, y mucha gente que
sentía que tenía esa plata para subsistir, para pagar deudas, para comprar alimentos, hoy día no sabe qué hacer, porque no sabe si el gobierno va a dar pie atrás, si el gobierno finalmente va a decir lleguemos a un consenso, si nos vamos a ir al Tribunal Constitucional, si llegamos al Tribunal Constitucional, qué va a pasar con los votos.